Hola, mi nombre es Julia Maldonado Valderrama, del Departamento de Física Aplicada, aquí en la Facultad de Ciencias. Ella es Teresa del Castillo, está en el Departamento de Nutrición y Bromatología de la Facultad de Farmacia y bueno, vamos a explicaros un poco acerca de la física de la espuma. Las espumas son unas estructuras físicas que tienen unas propiedades extraordinarias desde un punto de vista muy variopinto. Son estructuras que ahora vamos a ver que tienen aplicación en ámbitos tan distintos como la arquitectura, el arte, la alimentación o la farmacia, de manera que conocer sus propiedades tiene mucha aplicación en ámbitos muy dispersos. Vamos a ver en esta pequeña conferencia, voy a hablar primero de lo que es una espuma, voy a dar varios ejemplos. Vamos a explicar dos aspectos fundamentales para comprender el funcionamiento, el comportamiento de las espumas a nivel físico, que son la tensión superficial y los agentes espumantes, y luego vamos a ver varios ejemplos que también vamos a hacer en forma de experimento aquí en el laboratorio para que los podáis ver con más facilidad en diversos ámbitos como son la alimentación, la cosmética, biomedicina, arquitectura y también en la naturaleza. Bueno, ejemplos de espuma en nuestra vida diaria, muchísimo. En el baño, el champú, la espuma de afeitar, la espuma del pelo, el gel, pompas de jabón. También ya hemos hablado de que las esponjas son un tipo de espuma que también utilizamos en el baño. En la comida, muchísimo. La mousse de chocolate, un cappuccino, una tarta de merengue, una cerveza, un helado, un bizcocho y también el pan, que de la misma forma que las esponjas son espuma sólida, el pan también es una espuma sólida, como también hemos hablado antes. Y en materiales industriales también, el estropajo, esos materiales porosos de acero, que suelen ser los que se utilizan en aviones, porque al ser en ese formato de espuma son materiales muy ligeros y se utilizan para transporte. Los elementos aislantes que hay en las casas son también, la idea es que sea un material poroso, que tiene muchas burbujas y eso haga muy bien de aislamiento. Una almohada viscoelástica también es una espuma que tiene unas propiedades muy especiales porque se adapta perfectamente a tu forma, pero luego es capaz de recuperarla. Y el poliespan, que también a través de ese material poroso, pues tiene esas propiedades aislantes y nos permite tomar una bebida fría, una bebida caliente, sin quemarnos las manos. ¿Qué es una espuma? Todos esos materiales son muy distintos. ¿Qué tienen en común todos esos materiales? Una espuma ya hemos visto que es una mezcla de dos fases, que es un coloide, que ya lo hemos presentado. Esas dos fases, una es el agua o un medio líquido y la otra es el aire. Si uno mezcla aire con agua, no se mezclan. No tenemos la espuma. De esa manera no se consigue la espuma. ¿Por qué? Por la tensión superficial. La tensión superficial es una fuerza que ocurre entre las moléculas de agua que se encuentran en la superficie, que están unidas más fuertemente entre ellas que las moléculas que están debajo, puesto que no tienen ninguna molécula encima y entonces sus enlaces son muy fuertes. Esas moléculas están unidas muy fuerte y son capaces de tirar, por ejemplo, la una de la otra en los fenómenos de capilaridad, que ahora vamos a ver en un experimento. En este primer experimento, en el que vamos a poner de manifiesto cómo la tensión superficial es capaz de tirar de una molécula de agua de otra y subir en contra de la gravedad atravesando el papel. Hemos puesto un tinte para que se pueda ver efectivamente cómo las moléculas cómo el agua sube y se junta con el color del otro botecillo. Y ahí veis cómo se mueve la línea hasta que se juntan. Esa capacidad que tienen las moléculas de agua de tirar la una de la otra tiene su origen en la tensión superficial.
Esa fuerza se manifiesta, esa tensión superficial se manifiesta en que el agua es capaz de resistir el peso de pequeños objetos como por ejemplo un clip o un insecto zapatero de estos que son capaces de caminar por el agua. En este experimento vamos a colocar un clip en la superficie del agua y vamos a ver cómo la tensión superficial es la fuerza que va a hacer que el clip no se hunda, sino que se quede en la superficie. Y vamos a medir, efectivamente, si esa tensión es una fuerza, pues vamos a medirla. Vamos a coger un dispositivo ahora y vamos a medir la fuerza, le vamos a poner un número a esa fuerza con la que esas moléculas de agua tiran la una de la otra si el agua está sola y no tenemos ningún otro ingrediente. Bueno, la tensión superficial del agua se puede medir a través de una medida de fuerza que hacemos con un dinamómetro. Este dispositivo mide fuerza, son fuerzas pequeñas, son milinewton, porque es cierto que el agua tiene mucha fuerza, pero estamos hablando de moléculas. Entonces, sabéis que la fuerza se mide en newton, esto está midiendo una milésima de newton, pero bueno, a nivel, luego sumado a la cantidad de moléculas de agua que hay en la superficie, se traduce en una fuerza que verdaderamente puede tener un efecto muy grande. Para medirla, uno debe de colocar un anillo justamente en la superficie del agua y a través de este dinamómetro vamos a tirar y en el momento en el que se rompe la película, esa es la fuerza con la que el agua está tirando. Nos falta un ingrediente para hacer la espuma. Hemos visto que el agua con el aire no se mezcla, hemos puesto de manifiesto la naturaleza de esa fuerza. Para hacer la espuma hace falta jabón, lo sabemos, ya lo sabemos, en nuestra casa utilizamos jabón. ¿Qué es el jabón? Bueno, el jabón está compuesto de una serie de moléculas que tienen dos partes. Una parte le gusta el agua, otra parte no le gusta el agua. De manera que cuando yo pongo un poco de jabón en el agua, esas moléculas de jabón se van a ir a la superficie y se van a quedar en la superficie. Y os lo vamos a demostrar. Se demuestra fácilmente con un experimento en el que vamos a demostrar cómo al poner una gota de jabón en la superficie del agua, lo que había en la superficie se aparta. Bueno, este es el clásico experimento de la pimienta, seguro que alguna vez lo habéis visto en YouTube, en alguna fiesta de animación infantil, porque parece un poco magia. Si depositamos sobre agua limpia, espolvoreamos pimienta, la pimienta, que es muy ligera, se queda en la superficie. Y si le ponemos un poco de jabón, pues se abre completamente una superficie en la que la pimienta ya no está. Eso se debe a que son las moléculas del jabón las que ocupan ese espacio y empujan a la pimienta hacia los lados, y a nosotros nos sirve para demostrar que las moléculas de jabón se quedan en la superficie, no se disuelven ni en el seno de la disolución, sino que se quedan formando una monocapa. ¿Que se queda en la superficie qué significa? Que disminuye la tensión superficial, ahora esa superficie ya no tiene tanta fuerza y ahora vamos a ver cómo el clip se cae y vamos a medir la fuerza y vamos a ver que ese número que habíamos visto cuando no hay jabón, ahora ese número es más pequeño. Ahora vamos a ver cómo al añadir un agente espumante, en este caso es Fairy, lo ponemos en la superficie y entonces esa tensión superficial desaparece esa fuerza por acción del agente espumante y el clip cae. Vale, si repetimos ahora la medida de la fuerza con la que el agua tira de ese anillo, pero en vez de usando agua, utilizando una disolución jabonosa, antes el número que nos había salido, que era cercano al número 10, pues va a ser mucho menor. Vamos a necesitar mucha menos fuerza para romper esa película de agua. Fijaros que con 4 milinewton ya se ha roto la película de agua. Eso no solamente sirve para disminuir la tensión, sino que además las moléculas que se han colocado en la superficie de las burbujas las protegen y permiten que efectivamente se formen las burbujas. Y ahora ya con jabón pues somos capaces de formar pompas y de formar espuma
muy fácilmente. Pues de nuevo la tensión superficial es la responsable de que si queremos hacer pompas y usamos solamente agua, pues la fuerza con la que soplamos o con la que estamos inyectando aire no es capaz de romper de esa película de agua o de extenderla. Sin embargo, cuando le ponemos jabón, entonces ya al echar un poquito de aire, esas moléculas de agua se pueden separar y quedas protegida por una película, una monocapa de jabón que hace que se forme la burbuja. En física, para nosotros, una espuma es un coloide o un sistema coloidal, que es un sistema mezcla compuesto de dos fases, una fase agua, una fase aire y un agente espumante. Sin ese agente espumante no vamos a conseguir formar la espuma. Pero lo que es más importante, ese agente espumante, la naturaleza que tenga ese agente espumante, nos va a permitir manipular las espumas, obtener distintos tipos de espumas estables, inestables, conseguir burbujas más grandes, conseguir burbujas más pequeñas, conseguir espumas que sean más ligeras o espumas que sean muy densas y muy cremosas, incluso conseguir espumas líquidas o espumas sólidas. Pues como Julia nos ha contado, hay diferentes tipos de espuma. Ahora vamos a ver espumas en alimentos. Tenemos tipo, por ejemplo, mousse o merengue. Por ejemplo, también tenemos el tipo cappuccino, donde la espuma la forma la leche, ¿vale? Y también podemos tener el merengue, que el agente espumante que permite que se forme el merengue es la clara de huevo, ¿vale? Es el ingrediente que le va a dar esa capacidad de formar la espuma. Y en la mousse de chocolate, pues lo mismo, es la clara de huevo el ingrediente que hace que se permita la formación de esa espuma. Otra espuma en alimentos tenemos tipo jabón o tipo aire. Es conocido la receta que inventó Ferran Adrià con el aire de zanahoria, ¿vale? Y también, como vemos en la imagen, tenemos aire de frutos rojos. ¿Cómo consigue Ferran Adrià hacer este aire? Pues utilizando lecitina de soja y ahora vamos a hacer un experimento donde vamos a hacer aire de zumo de naranja. Bueno, la espuma para prepararla en el laboratorio lo que hacemos es ponerle un tiempo al cronómetro. Entonces lo vamos a tener agitando pues durante 2 minutos y luego ya volvemos a ver cómo está la espuma. Aquí en cambio vamos a preparar el aire de naranja. Mientras tanto, esto se hace echando zumo de naranja, añadiéndole, ahí se ve, la lecitina de soja, que es un agente espumante que no deja sabor y que permite, pues de la misma forma, hacer una espuma con algo que normalmente no haría espuma, como es un zumo de naranja. Eso no podríamos hacerlo de ninguna manera. Las espumas que se han formado pues son totalmente diferentes. Una espuma de clara de huevo es una espuma muy densa, porque el agente emulsionante son las proteínas, que son unas moléculas muy grandes que hacen una estructura prácticamente sólida, como pasa en el merengue y como pasa en la mousse. Sin embargo, los aires tienen una espuma que son muy líquidas. Hay otros ejemplos donde obtenemos espumas, por ejemplo, en cosmética. Por ejemplo, cuando queremos limpiar algo o en la higiene personal, que lo que queremos es formar un gran jabón pues para esa limpieza. Pero hay veces que se utilizan agentes que son antiespumantes, que no queremos que forme tanta espuma. Por ejemplo, en los lavados de coches. Entonces, hay varios métodos experimentales para formar estas espumas. Una puede ser por agitación. Ahora vamos a ver el experimento donde obtenemos espuma con agentes cosméticos para formar esa espuma. Otra es mediante burbujeo. Ahora vamos a ver un ejemplo y por caída libre. Por ejemplo, aquí tenemos el método de Roth-Miles, que lo que tenemos es en la parte de arriba un líquido con el agente espumante y al dejarlo caer va a formar la espuma. Y la otra manera es burbujeando. Como vemos, el líquido que está en la parte de abajo y por abajo vamos a burbujear el aire, que puede ser o aire normal o nitrógeno o CO2, y con ese burbujeo se va a formar la espuma.
Bueno, este dispositivo que ha explicado Teresa, el dispositivo de Ross-Miles, es un dispositivo en el que se mide la espuma que se crea por caída libre del líquido. No se pone a cualquier altura. Esto está ya medido, aquí veis esta marquita que tenemos hecha, porque tiene que ser, para poder comparar distintas disoluciones jabonosas, cuánta espuma se crea si hacemos caer 500 mililitros desde una altura de 1 metro o un poquito menos a través de una aguja pequeña. Entonces lo que uno hace es llenar el bidón y abrir el grifo. Aquí se deja caer la espuma y cuando acaba, pues se mide la altura que ha tomado. Eso nos permite hacer una comparativa entre distintas disoluciones. Ya se ha terminado, entonces ahora uno fácilmente puede medir en esta probeta graduada tanto el volumen de espuma como el volumen de líquido. Nosotros en el laboratorio, si ahora queremos medir las características de esta espuma, lo que hacemos es midiendo a lo largo del tiempo cómo esta línea va desplazándose hacia arriba, lo que significa que el agua que hay en las burbujas cae y el aire se comienza a evaporar. Este dispositivo es un agitador mecánico que nos va a permitir controlar cómo formamos la espuma. Hay veces que nos interesa agitar más tiempo y a menos velocidad y otras veces que nos interesa hacer una espuma muy rápido y en menos tiempo. Eso el tiempo lo controlamos con un cronómetro y como vais a ver aquí, por ejemplo, si queremos agitar lentamente, podemos, aquí aparecen las revoluciones por minuto a las cuales estamos haciendo el batido y podemos subir. También hay espumas que se utilizan en biomedicina, por ejemplo en el tratamiento de varices. Como vemos, aquí tenemos una vena donde el flujo sanguíneo pasa de forma normal y fisiológica. En cambio, en la vena del dibujito que está hinchada, vemos que se ha hinchado y entonces se forma la variz y el flujo pues no es el correcto ni el fisiológico. Entonces hay tratamientos donde se inyecta un fármaco que se llama esclerosante. Y ese fármaco lo que va a hacer es obstruir la vena para que el sistema venoso forme otra vena para el paso de la sangre. Entonces hay un tratamiento especial donde lo que se hace es inyectar una espuma esclerosante y ese método es mucho más eficaz que si inyectamos directamente un esclerosante líquido. Vale, pues para hacer la espuma esclerosante, que ha explicado Teresa, en general los cirujanos cardiovasculares utilizan esa técnica con una pieza T. En una jeringa meten el líquido esclerosante y en la otra tienen aire. Y luego, pues con sus manos tienen que hacer pasar de una a otra unas 10 veces o 20 veces hasta que se ha formado la espuma. Después ya desenganchan la jeringa, la conectan a la punta y la inyectan en el paciente. El cirujano que vino a vernos para mejorar las propiedades de la espuma, uno de los problemas que tenía era la incomodidad de estar haciendo eso. Él había visto que cuantas más veces agitaba la jeringa, mejor era la espuma. Entonces nosotros, una de las cosas que hicimos fue diseñar un dispositivo automático en el cual las jeringas se mueven de forma automática y no tenía que estar el cirujano con sus manos preparando la espuma. Esto permite que se puedan realizar 500 ciclos de oscilación del líquido, lo cual conseguía una espuma pues mucho más estable sin necesidad de que hubiera una persona ahí dándole a la jeringa. Las espumas también han tenido aplicación en campos
muy distintos a los campos alimentarios y cosméticos y las espumas que uno se encuentra en el día a día. Sin embargo, conocer cómo se forman esas espumas a nivel líquido y conocer muy bien esas espumas de jabón, pues por ejemplo permitió diseñar el Centro Acuático Nacional de Pekín. Este centro se le encargó a un físico que había trabajado durante toda su vida con espumas líquidas y conocía muy bien los modelos matemáticos con los cuales fabricar una estructura similar a la que tienen las espumas, que a la postre es verdaderamente la única estructura estable que puede soportar una combinación de burbujas. Utilizar una combinación de burbujas tiene de beneficio una estructura muy ligera, igual que los materiales que se utilizan en aviones. Al tener mucho aire entre las burbujas, es una estructura que permite un aislamiento térmico muy grande. Y además, como el material que se utiliza es plástico transparente, también es una estructura extremadamente luminosa. De manera que ese Centro Acuático Nacional de Pekín y en particular el cubo de agua, que fue la piscina olímpica donde se desarrollaron las pruebas de natación, pues forma parte de la colección de un museo de arte en el que se ha desgranado muy bien cómo es esa estructura del techo de esa piscina en forma de espuma. También, muy recientemente, pues algunos científicos han encontrado que ostras, el material, la forma en la que las ostras crecen en su concha, pues tiene una forma muy similar a una espuma. Esas conchas desarrollan de manera natural una estructura porosa que cuando uno la analiza con técnicas de microscopía muy avanzadas en 3 dimensiones, pues tiene un comportamiento tiene una forma similar a la espuma, pero no solamente una forma similar, sino una evolución muy similar a cómo evolucionan las espumas de manera natural. De manera que conocer las propiedades físicas de las espumas es fundamental para manipular su funcionalidad en ámbitos muy distintos. Se puede desarrollar sistemas innovadores, materiales muy resistentes y materiales ligeros, alimentos saludables, tiene aplicación en arte y en arquitectura, incluso en la naturaleza y por supuesto la espuma es maravillosa, en la fiesta de la espuma siempre un elemento súper divertido en cualquier fiesta. Muchas gracias.